Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. La consulta anticorrupción llevada a cabo este domingo tiene muchas aristas, muchos aspectos que se deben analizar con cuidado, responsablemente. Entre esas aristas, una, por ejemplo, es la referida a la eficacia, a la efectividad y a cómo quedaron concebidos los mecanismos de participación que yo, que soy un crítico de la Constitución del 91, reconozco que ese fue un paso muy importante. Pero amén de eso, no tiene consecuencias desde el punto de vista jurídico porque no llegó al umbral, pero tiene consecuencias políticas. Aspectos como esos deben analizarse lo más objetivamente posible, y para hacerlo mi invitado esta noche es un exconstituyente, exministro de Estado, exalcalde de Bogotá, una persona, un profesor muy versado en estas materias. Es Jaime Castro, alcalde, exconstituyente. Bienvenido a Mesa de Opinión. Muchas gracias, doctor Ricardo Telosada, por su nueva invitación para analizar, como en ocasiones anteriores, temas de interés público. Sí, señor, y que deben analizarse a la luz de, o mejor, que deben ser análisis lo más realistas posibles. A ver, empecemos por enmarcar el tema primero. En 1991 se dio un gran paso. Pasamos de ser un Estado con una democracia simplemente representativa a lo que llamamos una democracia participativa, que entre otras es una redundancia porque si es democracia es participativa, pero se dio un gran avance estableciendo la soberanía popular. La soberanía reside en el pueblo es una especie de león dormido que cómo sería de bueno que realmente despertara. Y a raíz de eso establecimos unos importantes mecanismos de participación donde está la consulta popular, son varios, y a raíz de eso establecimos unos derechos fundamentales de los ciudadanos. Enmarquemos eso, enmarquemos la consulta popular primero antes de hablar de la consulta del domingo dentro de ese marco amplio de la participación. Usted ubica muy bien el tema cuando pone como puerta de entrada al análisis de estos asuntos las decisiones de la Constitución del 91, que nos permitieron pasar de una democracia meramente representativa, que es la democracia tradicional y la que tuvimos siempre, a una democracia mixta, porque se conservan los mecanismos de la representativa, pero se incorporan como mecanismos nuevos los de la participación ciudadana en la vida política, administrativa de la nación. Y esos mecanismos de participación son varios. El referendo, la Asamblea Constituyente, el voto, el plebiscito, la revocatoria del mandato y la consulta. La consulta puede ser nacional. La primera que se vota ahora fue la de este domingo, y puede ser también departamental o municipal. Se han votado muchas consultas municipales. ¿Como 36? Sobre todo relacionadas con el tema del medio ambiente. Hay municipios que han decidido votar si aceptan o no aceptan la minería, y esa es una decisión importante, está vinculada a sus condiciones y a su calidad de vida. Entonces, hasta el momento hemos votado un referendo en el 2003, cuando el gobierno del presidente Uribe, que no pasó, él presentó 15 preguntas. Pasó un pedacito sin ninguna importancia. Todas de carácter constitucional. Eran muy importantes. El referendo es constitucional, es sobre temas constitucionales. Entonces se votó el referendo de 2003, se votó el plebiscito. Entonces no pasó. Las preguntas de Uribe les faltaron boticos para completar el umbral. Estuvieron muy cerca del umbral.
mucho más cerca que ahora la consulta popular. Le faltó un hervorcito, le faltaron los 5 centavos para el peso. En el 2016 votamos el plebiscito. Nos preguntaron a los colombianos si estábamos de acuerdo o no con el documento que se había negociado por el gobierno y las FARC en La Habana. Ahí se reunió el umbral y sorpresiva e inesperadamente triunfó el no, cuando todos los factores reales de poder decían que iba a ganar el sí. Tanto que las encuestas hablaban de un 80% a favor del sí y un 20% a favor del no. Sacó 13 millones. 13 millones, es la votación más alta que ha habido. Ahora todos decimos que histórica esta de 11.5 millones. No, la votación histórica fue la del plebiscito, que tampoco le daba recursos el Estado a los electores ni a los promotores de una u otra fórmula. Pero allí había unos motivos de mayor participación porque había unos en contra y otros a favor. De acuerdo, la motivación era distinta por la naturaleza de la decisión que se estaba tomando. Entonces se vota el plebiscito y hay 13 millones largos, pasó de 13 millones. Y ahora votamos por primera vez una consulta nacional. Se han votado muchas locales. La del pasado domingo, que contenía 7 preguntas. Pero dejémoslo por el momento ahí. Esa es la figura, ese es el mecanismo de participación ciudadana. Y ojo al tema de la consulta, porque la consulta no adopta la decisión en sí misma, como si ocurre en el referendo. Es que en el referendo usted vota un texto. Ahí lo interrumpo para esto. Ahí se ve la falta de planeación que hay en Colombia en realidad y sobre todo a nivel institucional. Yo le pongo a mis alumnos este ejemplo. Cuando uno va al mercado dice voy a comprar papa, yuca, panela, carne, qué sé yo. Y si no lo escribe, lo lleva en la cabeza para no vaya y sea que compre unas cosas y le hagan falta otras indispensables. Cuando uno va a planear el Estado, cuando va a planear temas como estos, debe hacerse una planeación. La Constitución que ustedes hicieron, con toda la admiración que le tengo y habiendo usted cumplido una función muy importante en la Constituyente, el principal problema, lo he dicho en muchos escenarios, es la falta de planeación. Los mecanismos de participación se incluyeron muy bien, varios muy importantes, pero no fueron planeados. Por ejemplo, en este caso, fuera de eso que estoy diciendo, es muy importante advertir que aquí el mecanismo debiera haber sido el referendo, debiera haberse adoptado esa decisión porque con eso nos habríamos ahorrado una platica, no una platica, muchos millones, dicen que costó 350.000 millones, y yo advertí en este mismo programa, voy a votar la consulta porque es un mecanismo para despertar a la gente en torno de la indispensable participación. Pero esto no está planeado, esto fue, dijéramos que impulsado por unas pocas personas que se toman una bandera política que propiamente no les pertenece, porque quienes votamos el domingo lo hicimos con la esperanza de tener mejores mecanismos, así fueran innecesarios unos e inconstitucionales otros, por lo menos llamar la atención y crear el incentivo en la gente, hacerle ver que en ella está el poder que no ejerce. No sé si me extendí mucho, ¿qué opina de todo eso? No, estoy completamente de acuerdo. El domingo hemos debido votar un referendo en relación con los temas más importantes que planteaba la consulta. Pero el referendo es más exigente en los requisitos, en las explicaciones que es necesario darle a la ciudadanía. Tanto que, aunque parezca paradójico,
el umbral para el referendo es más bajo que el umbral para la consulta, porque se parte de la base de que el referendo, dado su tecnicismo jurídico, su validez constitucional, despierta menos entusiasmo en la ciudadanía y entonces participa menos. Pero no se acudió a ese procedimiento, que era el más indicado, por las exigencias que tiene, por las obligaciones que había que dar. Se acudió a la consulta porque la consulta brinda sobre todo un protagonismo político a quienes hacen las veces de promotores. Aquí, entonces, esos promotores escogieron un tema muy popular que no necesita casi que explicarse. El del Congreso. El desprestigio del Congreso, la impopularidad del Congreso. De 7 preguntas, 5 se referían al Congreso. Vamos a bajarle el sueldo a esos vagabundos de los congresistas. Vamos a limitar el número de periodos para los que puedan ser elegidos como congresistas. Vamos a obligarlos a presentar su declaración de renta. Vamos a obligarlos a rendir periódicamente un informe sobre qué proyectos presentaron, en qué debates han participado, si asistieron o no asistieron a las sesiones. Vamos a obligarlos a que en audiencia pública aprueben los presupuestos de la nación. Entonces, cabalgaron sobre la impopularidad del Congreso, sobre la facilidad del mecanismo. Entonces, por eso fuimos a la consulta y no hicimos un referendo, como anota usted con toda razón, que es lo que hemos debido hacer, porque ahí es donde estaban las decisiones importantes. Es más, aún en caso de haber pasado el umbral, de haber obtenido el umbral, esas 2 grandes decisiones importantes, reducción de los sueldos de los congresistas y limitación del número de periodos. No tienen nada que ver con la corrupción. No tiene nada que ver con la corrupción y además, aún habiéndolas aprobado el domingo, que no fueron aprobadas, si se hubieran aprobado, no tenía efectos jurídicos, porque eso es reforma constitucional que no se hace a través de consulta. Muy bien, por eso dice la ley 134 que no se puede someter eso a consulta popular. Y por eso la Constitución establece que ella solamente puede reformar mediante los 3 mecanismos establecidos en ella. ¿Qué se ganó el domingo con esta votación? Porque aclaremos lo que no es elección sino votación. Bueno, digamos lo siguiente. Desafortunadamente, la corrupción es universal hoy en día. La hay en los regímenes parlamentarios, presidenciales, en las repúblicas, en las democracias de derecha, de centro, de izquierda. La hay en América, la hay en Europa, en África, en Asia, Oceanía. Está generalizada. Y hay un sentimiento político muy fuerte contra la corrupción. También en todas partes, que se expresa de distintas maneras. Bueno, en América Latina tenemos en problemas presidentes de Argentina, de Brasil, de Perú, del Ecuador, para citar apenas Sudamérica. Y el de Venezuela. Lo que pasa es que como es una dictadura en la práctica, pues entonces menos se deja conocer en estos momentos. Bueno, entonces, la consulta tuvo un valor político en la medida en que fue una expresión ciudadana contra la corrupción. Independientemente de una u otra fórmula, una u otra propuesta, la gente decía hay que votar contra la corrupción. Estoy mamado de la corrupción. Recuerdo que aquí hubo un concejal en Bogotá, sí, Guillermo Cortés, la Chiva, que no era un hombre político y ni se presentó como candidato al consejo a nombre de ningún partido. Sacó un poco de votos. Bastantes votos y fue elegido con un eslogan que yo creo lo tomaron los promotores ahora. Estoy mamado de la corrupción.
estoy mamado de la corrupción. Bueno, y fue elegido concejal con muchísimos votos. Y es la época en que se produce el carrusel de la contratación en Bogotá. De manera que el hecho de haberse pronunciado en las urnas diciendo estoy mamado de la corrupción, no le hizo cosquillas a la corrupción. Pero bueno, esto del domingo pasado fue un hecho político, una expresión ciudadana en contra de la corrupción. Entonces, ¿qué consecuencias realmente puede tener? ¿Cómo se deben encauzar también realmente lo que faltaría normativamente? Porque si bien hay 2 estatutos contra la corrupción vigentes, porque varias de las materias que se sometieron a consideración, pues como ya lo hemos advertido, no son de reforma constitucional, entonces no se pueden hacer como se insinúa por decreto del presidente de la República si eventualmente hubieran sido aprobadas. Eso y mucho más aquí en Mesa de Opinión. Ya regresamos. Volvemos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Jaime Castro analizando un poco lo que pasó el domingo, porque habrá que seguir hablando mucho de este hecho que es importante en la vida política del país. Las consecuencias de la elección del domingo. A ver, previamente se me ocurre decir esto, mi querido alcalde. 1, antes no vota el pueblo colombiano en un evento como este, cuando ni siquiera los corruptos reconocen que la lucha contra la corrupción, es decir, ni siquiera los corruptos están en desacuerdo, o por lo menos no lo expresan, que deba ser una lucha de todos. Estando todos de acuerdo en que ese es un cáncer de este país, ¿cómo es que no votan más? Bueno, a ver, digamos lo siguiente. Primero, los porcentajes de abstención, de no voto entre nosotros, no corresponden a la realidad, porque es que tenemos un censo electoral inflado, un censo electoral en el que figuran muertos. Ahí están los muertos que utilizan para hacerle trampa también, porque la corrupción está por todos lados. Ahí están los abstencionistas viscerales que no han votado y no votarán nunca, sí, y que no deberían figurar en el censo electoral. Los colombianos que viven en el exterior hace varias décadas y que no tienen ningún interés en votar. Entonces tenemos un censo electoral inflado. Bueno, ¿cómo es que en la organización electoral no han depurado eso? ¿Y cómo es que los políticos colombianos, la clase política, lo que se llaman los políticos, los que ejercen a diario la política, cómo es que no hacen la presión y el control que debe ejercerse para que realmente el censo se ajuste a la realidad? Eso todavía, entiendo yo, se hace manualmente. Llegan los informes de las notarías, por ejemplo, sobre las personas fallecidas y manualmente se van eliminando del censo electoral. No llegan los informes que yo anotaba, porque eso los tiene la registraduría, de quienes no han votado en las últimas 20 elecciones, porque tienen unas cédulas de 30 años o más tiempo despedidas. Y no, eso los tiene la registraduría, pero no los da de baja el censo electoral. Necesitarían una autorización legal. Y siendo mal pensado, pero es válido el dicho de piense lo peor y acertarás. Se dice que esa demora en depurar el censo, en castigar el censo, le sirve a algunas personas, porque la información de quienes aparecen en el censo electoral que no van a votar sirve para candidatos en apuros o para candidatos
inescrupulosos. Corruptos. Candidatos corruptos. Por eso es que en Colombia votan los muertos. Aquí ocurre con relativa frecuencia. Votan los muertos, sobre todo en las elecciones parlamentarias, porque el que tiene la información de en tal mesa hay 20, 25 muertos que figuran en el censo electoral, pues la guarda y la utiliza para poner a votar esos 20 o 25 personas, obviamente a favor suyo. Entonces, volvamos al tema de fondo. Sí, seguramente hay un mal diseño de los mecanismos de participación que al fin de cuentas es la primera vez que se adoptaban en Colombia. Bueno, se adoptaron hace 25 años y apenas empiezan a aplicarse. Ahora bien, es válido ocuparlos o utilizarlos para combatir la corrupción, pero apuntándole a los puntos que efectivamente producen corrupción. Por ejemplo, es más fácil acabar la impunidad, el no castigo de los delitos, que acabar la corrupción. Al fin de cuentas, la corrupción, alguien lo recordó hace poco, está desde el Código de Hammurabi, que va a cumplir 5.000 años, y allá ya hay penas contra la corrupción. Entonces, si es más fácil acabar con la corrupción, con la impunidad, y la impunidad es también caldo de cultivo de la corrupción, pues combatamos la impunidad y de esa manera estamos combatiendo la corrupción. Dicho en términos más concretos, los corruptos muchas veces juegan esa que no voy a ser investigado, no voy a ser sancionado, de manera que puedo robar, punto. Pero si el corrupto sabe que va a ser investigado, que va a ser sancionado, que va a haber pronta y cumplida justicia en relación con su caso, seguramente muchos corruptos se abstienen, dice un momentico. Aquí ya no hay impunidad, aquí hay justicia que opera. Muy bien, pero mire, hay que mirar el asunto integralmente porque por regla general nos ocupamos de la corrupción en cuanto al robo de dinero del Estado y la corrupción que hay en la justicia con providencias a través de la vía de hecho. Y los exámenes que cito casos extremos, pero así es, en que los alumnos se copian en el examen, eso es falta de transparencia y se puede llamar corrupción y tantas manifestaciones de muy diversa índole. No hay tampoco coordinación real en el Estado en torno de una política centrada en el combate real a la corrupción. ¿Cómo hacer para entender todo eso y para convertirlo no solamente en política del Estado y de la sociedad, sino de cada colombiano? Tiene toda la razón. Toda la corrupción no figura en el Código Penal. Por supuesto. Toda sí. la corrupción no es delito. De acuerdo. Toda la corrupción no es falta disciplinaria. Y la hay en la rama judicial, en la legislativa, en el ejecutivo. Y la hay en el sector privado. Claro. Hay muchas prácticas sociales, muchas formas sociales que son corruptas, aunque no estén sancionadas en la ley, aunque no produzcan cárcel. Deberían producir por lo menos censura social, pero eso tampoco se produce. La lucha contra la corrupción exige empezar desde el hogar, con los niños, en las escuelas. El candidato Iván Duque dijo en campaña, no lo había repetido como presidente, que iba a restablecer. Usted es muy joven, seguramente no le alcanzó a tocar. ¿Cómo que muy joven? Las clases Muchas gracias a ese piropo. Las clases de instrucción cívica y el manual de urbanidad. A mí me alcanzó a tocar en la escuela pública. El manual de urbanidad le enseñaba a uno reglas elementales para la vida social, para la convivencia ciudadana. Hace unos 15 o 20 años en Francia, un autor muy calificado publicó un libro que llamó
el tratado de las pequeñas, grandes prácticas sociales. Y era un poco revivir la urbanidad de Carreño, ya en otro contexto social. Dicho de otra manera, nosotros necesitamos una especie de New Deal ético y social. Porque por muchas formas de la vida social alteramos la convivencia, alteramos las buenas maneras, las reglas de conducta elementales. ¿Cómo debe, independientemente de lo que se vaya a decidir, según su experiencia y el conocimiento que tiene de estos temas, en el campo normativo, ahora habiendo sido negado la consulta, pero habiendo producido un hecho político muy importante, sabiendo que hay mucha normatividad que no se aplica, sabiendo que en la consulta había dos temas que eran inconstitucionales, supongo que ahora lo que debiera hacerse es una reforma constitucional para lo que realmente es de reforma constitucional y un solo proyecto de ley para lo que es normativamente a través de la ley. ¿Será eso posible? ¿Se integrarán los proyectos que ya presentó el gobierno con los que van a presentar los promotores de la consulta? Ese es el ideal. A ver, la consulta del domingo no obliga jurídicamente a nadie, obliga políticamente. ¿A quién? Al gobierno, a los partidos, al Congreso, a nosotros los ciudadanos. Hablando de las obligaciones políticas del gobierno, de los partidos y del Congreso, tienen que traducirse en propuestas, proyectos o de reforma constitucional o de ley. El presidente Duque ha venido hablando de un pacto nacional, uno de cuyos capítulos sería la lucha contra la corrupción. Cuando se habla de pacto nacional, se está hablando de un acuerdo sobre unos temas en los cuales todos los actores de la vida pública, sean gobierno, sean oposición, sean partidos independientes, dicen, sobre estos temas que nos interesan a todos por igual, vamos a celebrar un consenso y los sacamos de la controversia ciudadana, los vamos a tramitar de común acuerdo. Nos ponemos negro sobre blanco, de acuerdo sobre los temas y los tratamos de esa manera. En lo que usted llama planes de Estado. Políticas de Estado. Políticas de Estado, eso lo leí en una de sus columnas. En Europa lo hacen mucho para temas internacionales. Por ejemplo, vamos a entrar España a la Unión Europea y todos estamos de acuerdo. Y vamos a hacer lo que toque para entrar a la Unión Europea. O vamos a salirnos de la OTAN y hacemos lo que haya que hacer para salir de la OTAN. O vamos a salirnos del mercado común europeo. En fin, en Europa lo hacen mucho para temas internacionales. Aquí habría que hacerlo en la lucha contra la corrupción. Ahora bien, la agenda de esa política de Estado, la agenda de ese acuerdo, no puede limitarse a las preguntas de la consulta. Puede que se descarte una o dos de ellas porque ya están tratadas en la ley. Claro. Y ocurría con algunos. Claro. Eso ya está en la ley. Claro. Con repetirlo no ganamos nada. Y pueden aparecer temas nuevos que no hacían parte de la consulta. Yo acabo de decirlo, la reforma judicial para la investigación y juzgamiento de los delitos que constituyan saqueo de los recursos públicos. A ver, y hay muchas otras reformas que deben hacer y que tienen una relación directa con la lucha contra la corrupción. La reforma a la justicia, por ejemplo. Sin duda alguna. La reforma política, por ejemplo.
Eso y mucho más después de otra pausa. Ya regresamos. Volvemos a mesa de opinión. Es indudable que lo que estaba en las 7 preguntas, lo que está vigente ahora, a todo eso le hace falta una serie de temas como los que habíamos mencionado antes de la pausa: la reforma a la justicia, la reforma política. Como aquí solemos hacer las cosas en pequeño, por pedacitos, debiera aprovecharse la coyuntura para hacer un gran proyecto de reforma constitucional con los temas que son de reforma constitucional y un gran proyecto de ley que cobije los aspectos que son de ley. ¿Por qué no usted, que tiene columna en El Tiempo, que es un analista, que es un conocido analista político, por qué no sugiere al gobierno y al Congreso que en vez de estar haciendo reformitas, se emprendan 2 grandes reformas, una legal y otra constitucional? Completamente de acuerdo. Usted ha señalado 2 grandes temas en la lucha contra la corrupción. La reforma a la justicia, fundamental. Mientras haya impunidad, los corruptos se mueren de la risa. Claro. Se mueren de la risa. Claro, ¿sí? claro. Y no pasa nada. La reforma política. Escúcheme, lo dice alguien, y me nace repetirlo, lo dice alguien que es víctima de la corrupción. De acuerdo. Segundo, la reforma política. Mire, temas. El Senado Nacional contribuyó a la corrupción de la política de una manera sustancial. Y para combatir la corrupción hay que acabar con la circunscripción nacional, o por lo menos modificarla. Mire, se dice, y de pronto se quedan cortos, que hoy una campaña del Senado vale 5.000 millones de pesos. No, y mucho más. Exacto. Hablan de 10.000 millones, mi querido Jaime. ¿Sabe por qué? Sí. Porque hay que buscar votos en 1.100 municipios. Claro. Y entonces un candidato al Senado compra cámaras. Claro. El señor es de la costa atlántica y compra cámaras en Nariño. Claro. O el señor es de Nariño y compra cámaras en la costa atlántica o en el centro del país. Entonces, lo que se planteaba, y yo lo voté por las razones que he dicho y no me arrepiento, al contrario, es un mecanismo que ayudó mucho a despertar conciencia, pero ahí hay temitas en relación con lo gordo que falta por reformar para combatir la corrupción. Bueno, otro punto dentro de la reforma política. La reforma política territorial, la de municipios y departamentos. La clase política nacional, senadores y representantes, se adueñaron de municipios y departamentos, porque allá hay recursos, allá hay nómina, allá hay funciones importantes para ejercer. A través de un artículo en un post, enriquecen a unas personas, recuperan los costos de las campañas. En Europa, doctor, una campaña, el proselitismo político, vote por mí, vote por mi partido, vote por mí como candidato. Eso dura 20 días. Sí. Aquí dura 3, 4 años. Y entonces los gastos de 3, 4 años de campaña. Inmensos. ¿Ah? Aquí se acaba de elegir un alcalde y ya aparecen los candidatos a la sucesión. Entonces, esos temas son clave. El otro punto que usted planteó, no hagamos la reforma al detalle, a cuentagotas, gota a gota. Y el país tiene tradición en esa materia. Las grandes reformas constitucionales que hacían historia en Colombia. La de 1910, la de 1936, la de 1945, la de 1968. La del 91. La del 91, sí, sí. No, pero a la Carta del 91 le hemos hecho más de 50 reformas, todas insustanciales, menor, una que otra con alguna importancia. Pero hacemos reformas para cambiar un inciso, para cambiar un artículo. Todo el que tenga algo de audiencia en el Congreso
cree que pasa la historia dejando un parágrafo, un artículo. Muchas veces repiten un acto legislativo, no saben que ya lo aprobaron. Actuamos sobre la coyuntura. A ver, pero es importante decir, el domingo ganó el pueblo en cuanto que aprendió de este proceso debe quedar un aprendizaje. Veo claro eso, se avanzó en ese sentido. Pero en toda votación y en toda elección hay unos que ganan y otros que pierden. ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron? No, sin duda alguna ganaron los promotores que lo hacían en nombre de partidos políticos. Era el partido Alianza Verde, era el partido Polo Democrático, era el partido del excandidato Sergio Fajardo, creo que se llama Compromiso Ciudadano. Básicamente eran esos partidos. Curiosamente eran los partidos de oposición. Los otros partidos decían que la votaban o algunos de sus dirigentes no la votaban, pero tampoco hicieron campaña. Sí. Les dejaron el terreno libre a los promotores. Entonces, ¿quiénes perdieron? Perdieron, obviamente, los corruptos, uno diría. Los corruptos. No hubo una oposición a la consulta. De pronto alguien decía, yo no voto por A, B o C motivos, ¿de acuerdo? Pero sí una oposición, como se emplearon a fondo los promotores. Los promotores estaban en plan político. Una consulta que coincida con periodo electoral para la presidencia o para las alcaldías y gobernaciones, pues se altera en sus motivaciones, sin duda alguna. Pero bueno. ¿Por qué el presidente a favor de la consulta y por qué el expresidente Uribe en contra de ella? ¿Cómo se analiza eso? No lo entendí, yo tampoco. No, yo no soy del Centro Democrático, no soy uribista, no soy antiuribista visceral como muchas personas que tienen su razón de ser en la política por el antiuribismo. Seguramente hay diferencias, por lo menos en ese gran tema, entre el gobierno y el Partido Centro Democrático, que uno asume es partido de gobierno, además lo ha dicho oficialmente, y fue la plataforma de lanzamiento de Iván Duque. Pero esto lo que prueba también, doctor, es que se equivocaron quienes en la campaña presidencial dijeron Duque va a ser el clon de Álvaro Uribe, Duque va a ser títere de Álvaro Uribe. Ocurre que el señor ha mostrado una gran independencia en sus posiciones y en las decisiones que ha tomado como gobierno. Nos toca hacer la última pausa y en estos muy pocos minutos que quedan, imposible tener aquí a Jaime Castro y no decirle que yo imaginé que iba a estar en el gobierno. ¿Por qué no? Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión, a su última parte, y había dicho antes de la pausa que vi como con alguna sorpresa que Jaime Castro no estuviera en el gobierno. Reconozco sí que debe ser muy difícil encontrarle un cargo a una persona como usted, con toda su trayectoria, con toda su hoja de vida, ministro de Estado, ex constituyente, exalcalde, un gran profesor. Pero ¿qué pasó ahí? Yo esperé encontrarlo en el gobierno. No pasó nada, doctor Ricaurte. No hice, o mejor no fui llamado a ser parte del nuevo gobierno, básicamente por dos razones. En primer lugar, porque lo que yo tenía que hacer en la vida pública ya lo hice. Afortunadamente, gracias a la generosidad de mis compatriotas, al trabajo y al esfuerzo y también a la ayuda del señor de arriba, tuve posiciones en las que no pasé desapercibido,
pero ya lo que tenía que hacer en la vida pública lo hice. Si quiere ahora le cuento lo que decía el presidente Ospina Pérez. Y segundo, porque Iván Duque está cumpliendo desde el gobierno lo que dijo en campaña. Es una nueva generación al poder. Y el tema de la edad para él... Un momento, pero eso de la nueva generación que es así, que lo está cumpliendo, me parece muy bien, pero esa juventud, esa inexperiencia, hay que combinarla con la experiencia de ciudadanos como usted. Ahí está, por ejemplo, Guillermo Botero, de ministro de Defensa, que es una persona más o menos similar a su edad, de modo que a su edad, de modo que hay que combinar eso. Yo creía firmemente, porque usted es un convencido de las tesis, hasta donde lo encontré, de Iván Duque, o hubo alguna diferencia que no permitiera. Ninguna. Yo participé de su campaña, ayudé hasta donde pude, en fin, invité a votar públicamente por él. No, ninguna diferencia. Bueno, Guillermo Botero es más joven que yo. Y luego la cuota de los mayores de 45 años la cubre Guillermo Botero, la cubre, ¿quién más? Muy poquitos. Carlos Holmes Trujillo. Carlos, sí, correcto. Sí. Bueno. En fin, pero mire, el cuento del expresidente Ospina. Sí, señor. Cuando sus copartidarios conservadores le decían, presidente, aspire a la reelección, vuélvase a presentar, usted es el candidato. Dijo, no, usted no conoce la historia de Jorgito. ¿Y cuál es la historia del presidente? Dijo, Jorgito hace examen de matemáticas, era un estudiante de bachillerato y lo califican con 3. Va donde el profesor le dice, estoy mal calificado, pido que me revise el examen. El profesor le dice, no tengo ningún problema, se lo reviso, pero ojo, puedo ponerle más de 3, pero también menos de 3. Y entonces Jorgito dice, me quedo con el 3. Me quedo con el 3. Y él dijo, yo ya fui presidente, yo me quedo con el 3 que obtuve como presidente. Yo me quedo con el 2 que saqué por mi paso de la vida pública. Se lo pregunté porque no solamente por lo que usted representa en sí, desde el punto de vista del conocimiento del Estado, sino además de que considero que la experiencia es para aprovecharla, no para desecharla, porque por regla general se dice, los mayores ya no conseguimos puesto, ya no nos dan. Y vuelvo y digo, para usted conseguir puesto debe ser muy difícil para cualquier gobernante, desde cualquier punto de vista, porque usted lo que ha debido ser es candidato presidencial, si nos atenemos a que deben gobernar los mejores, los más capaces, los que más conocen el Estado. Pero se me acabó el tiempo. Muchas gracias, pero mi experiencia sirve para que usted me invite a programas tan interesantes como este, doctor Ricaurte. Muchas gracias, Jaime Castro, por venir de nuevo a este programa y por aprovechar justamente su experiencia y su conocimiento. Mil gracias. A usted, señor. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares cada 8 días. El evento del domingo, con todos y los inconvenientes, la falta de planeación y toda la improvisación que se da corrientemente en el país, fue un hecho muy importante que ojalá sirva para despertar cada día más la conciencia de los colombianos acerca del interés y de la decisión en torno de lo público, que es lo que pertenece a todos, y luchar para erradicar, ojalá, ese cáncer de la corrupción. Muchas gracias, feliz noche, que descanse.